Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes, cerrando semana ya con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Con Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y hoy aquí conmigo en Radio Barcelona, Joan Subirats. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buen día. Vamos a empezar por lo más reciente, que es la gira que está haciendo Volodymyr Zelensky, aprovechando su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas para levantar la mano y decir: la guerra en Ucrania sigue, nosotros también estamos aquí, porque en los últimos meses le habíamos visto participar en todas las cumbres mundiales que se han convocado, viajes internacionales, visitas a Estados Unidos. Lleva meses Volodymyr Zelensky moviéndose para que el mundo no se olvide de que, además de que en Gaza y ahora también en el Líbano, en su país, hay una guerra desde hace ya más de 2 años y medio. Esto fue lo que le dijo Zelensky precisamente esta semana en la ONU, lo que le recordó ayer a Joe Biden y a Kamala Harris, y lo que va a intentar decirle en las próximas horas también al expresidente y candidato republicano a Donald Trump. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Sara, Biden sabía que lo que realmente quería Zelensky, era lo que iba buscando con esta visita y con este encuentro en la Casa Blanca, era la autorización de Estados Unidos para poder atacar a Rusia con sus misiles de largo alcance. Una autorización que el presidente de Estados Unidos no le ha dado. Lo que sí acepta Biden es enviar más dinero. Pues no hay luz verde para atacar a Rusia con misiles de largo alcance, pero sí más de 8.000 millones en armas y munición por parte de la Casa Blanca, y una próxima cita, el 12 de octubre, en Alemania, donde se revisará, junto con todos los aliados, este plan de victoria que ha presentado Volodymyr Zelensky. Seguiremos apoyando a Ucrania, sentenciaba el presidente Joe Biden antes de empezar esa reunión bilateral, y tras terminar ha sido el turno de Kamala Harris. Madam Vice President, esta era la 7ª vez que se reunía con Zelensky, pero la primera como candidata, donde ha intentado proyectar la imagen de comandante en jefe que requiere la presidencia de Estados Unidos. There are some in my country who would instead force Ukraine to give up. Algunos en nuestro país quieren que Ucrania ceda partes de su territorio, ha denunciado, aludiendo a Donald Trump. These proposals are the same of those of Putin. Son propuestas propias de Putin, no de paz, sino de rendición, sentenció Harris. Y es que precisamente ha habido muchas dudas sobre una posible reunión entre Trump y Zelensky. El expresidente la había confirmado, después anulado, y hace 2 días se dedicó a menospreciar al ucraniano en su último mitin. And Biden and Kamala allowed this to happen by feeding Zelensky definiéndolo como el mejor comerciante del planeta, criticando las ayudas millonarias que recibe del gobierno de Biden, y le reprochó incluso no haberse sentado a pactar con Rusia, sugiriendo ser partidario de zanjar el conflicto cediéndole a Putin territorio ucraniano. Pero finalmente ayer el republicano confirmó que sí se van a reunir en la Torre Trump en Nueva York este viernes por la mañana. Sara, gracias. A vosotros. Yo casi quisiera abordar este tema, esta gira que está haciendo ahora Volodymyr Zelensky, esta llamada de atención hacia, no sé si el olvido o el abandono por parte de la comunidad internacional. Casi lo quisiera abordar desde un punto de vista que planteaba ayer Josep Ramoneda en esta misma tertulia, cuando decía que todo va tan rápido que en el momento en el que pasa una cosa hay como una efervescencia y como mucho movimiento de la comunidad internacional, también de la opinión pública, pero como quien realmente maneja las cosas es la comunidad o la llamada comunidad internacional. Hay un momento de efervescencia, pero que luego eso se va diluyendo, y si encima estalla otra guerra en otra parte del mundo, parece que como todas aquellas urgencias que se habían planteado en su momento por la guerra de Ucrania han pasado como a un segundo plano, y por eso Volodymyr Zelensky tiene que levantar la mano y decir: miren, perdonen, es que yo sigo aquí y sigo teniendo el mismo problema y la misma guerra en mi territorio que tenía antes. Cristina. La verdad es que es aterrador ver cómo un día temblamos, ¿no?, y nos estremecemos viendo imágenes, escuchando noticias de una guerra, y al día siguiente otro conflicto u otro acontecimiento tapa esa guerra y nos olvidamos de ella. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de la guerra que lleva librándose años en Sudán? O en tantos países que algunos incluso tendríamos dificultades para ubicar en el mapa. Porque fíjate que Zelensky ahora mismo levanta la mano y dice efectivamente: ojo, que esto sigue aquí y que esta guerra, ¿no?, continúa dejando una masacre de muertos y de devastación, pero lo hace dentro de un, digamos, de un contexto occidental.
donde la guerra de Ucrania tiene un protagonismo, donde ahora todo el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino tiene otro, pero en un ámbito occidental. Pero más allá de Occidente, el mundo también existe, ¿no? Y hay cientos de conflictos de diferente intensidad que se siguen librando, que en un momento determinado quizá les prestamos atención, pero que luego hay otro que lo tapa. Entonces, claro, una se acuerda de aquello de que la guerra no te sea indiferente, ¿no? Y dices, sí, la guerra no, todas las guerras que se libran continuamente. Joan. Sí, el problema que tenemos es de que es una guerra que tiene, digamos, por decirlo así, unos ciertos límites establecidos. Es decir, que todo el mundo sabe que para modificar lo que está ocurriendo tendría que haber una escalada, ¿no? Es decir, tendría que haber misiles de largo alcance en un lado, tendría que haber... Y como eso, digamos, es imposible porque la guerra es en Europa y hay unos límites, digamos, muy claros, entonces hay una especie de statu quo, que es un statu quo fatal, porque es un statu quo de guerra, pero en el cual podríamos decir que estamos estancados, hay un estancamiento. Y ese estancamiento se va intentando modificar por parte de Ucrania, por ejemplo, invadiendo trozos de Rusia para modificar algo que no puede modificar en los territorios que ha ocupado Rusia y que no es capaz, digamos, de reconquistar. Y entonces, ante la aceptación de que esto va a acabar así, entonces hay una cierta, digamos, ¿cómo te diría? Una cierta voluntad de que esto no puede ser así. Entonces Zelensky está llevando hasta el límite esa posibilidad. Pero en realidad, al margen de las declaraciones, yo creo que estamos estancados. Sí, sí. Claro. Esa es la situación. Sí, y que difícilmente los aliados de Zelensky le van a dar un armamento para modificar esa situación, porque saben que por el otro lado la posibilidad, eso digamos, generaría una respuesta. Exacto. Entonces estamos en esta situación que es, yo creo que desde mi punto de vista, falta ver un poco las circunstancias, evidentemente, porque al final el sufrimiento de la gente sigue existiendo, siguen habiendo muertos cada día, siguen habiendo explosiones, etcétera, etcétera, pero al final yo creo que esto está abocado a un cierto reconocimiento de ese statu quo. Elisa. Sí, bueno, poco más que decir. Con respecto a lo primero, es evidente que tenemos un span de atención muy, muy corto, ¿no? Y eso, pero como seres humanos en general, porque tendemos a normalizar. Entonces, efectivamente, el impacto que tiene, por ejemplo, ¿no? La invasión rusa en febrero de hace más de 2 años, pues no es el que tenemos ahora, ni las escenas, ni siquiera, desgraciadamente, las de Gaza o del Líbano tienen el mismo impacto porque, de alguna forma, los seres humanos estamos diseñados, nos guste o no nos guste, para irnos adaptando, ¿no? Y eso yo creo que es una primera consideración, que no es, digamos, un defecto, sino que funcionamos así, más luego toda la competencia, evidentemente, que hay por captar nuestra atención. También decía Cristina, claro, todas las guerras son iguales, pero evidentemente te afectan siempre más las que son más cercanas, y la guerra de Ucrania en ese sentido es una guerra que está quizá para nosotros no tan cerca, porque estamos en la otra punta de Europa, pero ciertamente para los países limítrofes es una guerra a la puerta de sus fronteras, ¿no? Y por tanto es lógico que tenga ese mayor impacto. Y con respecto a lo que decía Joan, yo también pienso que la situación de alguna forma está estancada y que precisamente yo creo que ahora todo va en torno a intentar sentarse en una mesa de negociación con las mayores ventajas posibles de una y otra parte, lo cual no es fácil, porque obviamente una negociación, y más con un país como Rusia, exige que todo el mundo pueda salvar la cara. Eso es evidente, ¿no? Entonces, en ese entorno, esa llamada de atención de Zelensky, oiga, llevamos más de 2 años y medio en guerra y esta situación no parece que avance en una dirección u otra, es muy razonable. Y hay también un componente que también habéis apuntado, que es el componente de las elecciones en Estados Unidos. Evidentemente no va a ser lo mismo tener un presidente en Estados Unidos que otro. Por tanto, me parece perfectamente razonable que en este momento Zelensky esté intentando un poco, como decís, llamar esa atención y poner un poco las cartas encima de la mesa. Pero desde luego la salida no parece fácil. Las dudas aquí también se están planteando, yo diría, es decir, cómo sigue esto, ¿no? Claro, fíjate que, por ejemplo, fijémonos que uno de los comisarios de temas exteriores que ha decidido el nuevo Consejo Europeo es, si no recuerdo mal, un lituano, que, como decía ahora Elisa, esto sí que lo tienen cerca, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, la posición de la Unión Europea en este tema va a ser, digamos, claramente de reacción va a mantener la reacción negativa ante esta situación. Pero luego, ¿qué ocurre? Imaginémonos que hay un proceso ya de alguna manera de búsqueda de una solución
digamos, de reconocimiento de lo que hay. Digamos, Ucrania va a entrar en la Unión Europea, pero va a entrar en la OTAN. Esas son también interrogantes, porque evidentemente a partir de ahora Ucrania y Rusia, que tenían unas conexiones, digamos, sentimentales, históricas, ¿no?, de todo tipo, esto va a quedar absolutamente cerrado. Pero entonces, ¿qué ocurre con el futuro de Ucrania en ese escenario internacional? Esa es otra de las cuestiones que me imagino que están encima de la mesa. Claro, por eso, aunque el conflicto esté cronificado, lo cierto es que sigue operando a niveles políticos muy importantes. Por ejemplo, si uno revisa la composición de la Comisión Europea, que se anunció la semana pasada, ve que está muy mediatizada por el hecho de tener que hacer frente a esa guerra y articular una política en torno a qué ocurre con todos esos territorios. Por lo tanto, la guerra de Ucrania en estos momentos está siendo determinante a la hora de ver cómo se concibe nada menos que la Comisión Europea. No solamente eso, sino que cuando se habla de cuál es la posición de Europa en el mundo, también está en estos momentos ese debate absolutamente mediatizado por qué está pasando en las relaciones entre Estados Unidos, China, Rusia y qué papel queremos jugar nosotros. Claro. Entonces, efectivamente, desde el punto de vista del conflicto, tenemos la sensación de que esto se ha quedado ahí cronificado, de que está ahí estancado, pero políticamente sigue operando en unos niveles muy importantes. Y es verdad que Zelensky llega a Estados Unidos a decir esto sigue existiendo, no se olviden de nosotros, pero curiosamente los europeos no sé si nos estamos dando por aludidos, ¿no? Bueno, yo creo que, como dice Cristina, efectivamente, una cosa es la situación, digamos, militar y otra cosa es la situación política. Yo creo que el gran giro aquí es que evidentemente ya consideramos, por lo menos en Europa, que Ucrania es parte de la Unión Europea, ¿no? Y esto, como también decía Joan, es una quiebra, un cambio, ¿no?, de lo que supone, digamos, la relación tradicional con Rusia, ¿no? Ucrania, digamos, es la madre, el círculo de donde luego surge la propia nación rusa, y eso ya está así. Yo creo que ese componente de que Ucrania forma parte de la Unión Europea, va a formar parte de la Unión Europea, está ya ahí, y bueno, luego quedan evidentemente todas las incógnitas, no solo militares, sino también, como decíais, la de la integración en la OTAN. Pero ese cambio se ha producido y yo creo que cualquier europeo, un europeo medio en este momento, sí considera a Ucrania como una parte más de la Unión Europea y no tanto quizá como se podía considerar hace unos años, bueno, pues un país más cercano a Rusia, ¿no? El papel de Europa en este caso y el cuestionamiento que se está haciendo a partir de la otra guerra, y ahora iremos ahí, el cuestionamiento que se está haciendo del propio funcionamiento de Naciones Unidas. Ya son muchos los líderes que hayan intervenido, entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que pide que se cambie, el último ha sido Charles Michel, que se cambie de alguna manera el funcionamiento de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con ese derecho a voto que al final impide cualquier iniciativa que sea, aunque sea simplemente para preservar y para respetar los derechos humanos, porque hay unas leyes en la guerra también, y en las dos guerras, tanto en la de Ucrania como la que se está viviendo ahora, vemos cómo se están vulnerando. Hacemos una pausa y nos vamos a esa otra guerra.
Bueno, pues os voy a contar sobre todo importante, la visión de los niños. Qué importante, ¿verdad? Es una buena visión para su desarrollo, que si existe un problema como la miopía se detecta. Minutos de la mañana, 7:47 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Cristina Monge y Elisa de la Nuez. Vamos a seguir pendientes hoy de la Asamblea General de Naciones Unidas, como lo hemos estado a lo largo de toda esta semana, por la comparecencia, la participación, la intervención de buena parte de los líderes mundiales. Pero hoy vamos a prestar especial atención porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto comparecer en ese foro en medio de toda la presión internacional para que cese sus ataques sobre Gaza, evidentemente, pero ahora además sobre el Líbano. Lo pedía anoche aquí en la SER el alto representante de la diplomacia de la Unión Europea. Estados Unidos insiste en ese plan de tregua por 21 días. Pablo Morán, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Pero a Netanyahu le da igual, cualquier tipo de presión, venga de donde venga. Él de momento no cede y dice que ellos no van a parar hasta conseguir su objetivo, así que van a seguir, iba a decir, atacando a Hezbollah, pero claro, está atacando a un país que es Líbano, con los civiles de ese país incluidos. Es más, Ángels, dice que seguirán atacando con todas las fuerzas. Lo dejó claro Netanyahu en cuanto llegó a Nueva York, en cuanto pisó suelo para intervenir hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero ya de camino, mientras volaba, su oficina desmintió algunas informaciones que apuntaban a un posible acuerdo inminente con Israel a favor de ese alto el fuego. Netanyahu lo negó, aunque esta mañana se ha comprometido a mantener las discusiones con Estados Unidos en torno a esa propuesta, lo que no implica absolutamente ningún tipo de compromiso. Ni siquiera lo ven urgente, porque hablan de seguir discutiendo en los próximos días. Estados Unidos no tira la toalla, tampoco Francia. Macron insiste en que Israel no puede invadir Líbano, cree que todavía hay margen para la negociación, que la decisión de Netanyahu no es definitiva, pero tanto él como sus ministros, como el ejército israelí, Ángels, parecen bastante convencidos. Pablo, y sobre el terreno, si hacemos balance de la semana, estamos hablando ya de más de 700 muertos. Y al menos 92 en los ataques de las últimas 24 horas. Uno de esos ataques volvió a alcanzar Beirut y fulminó, según el ejército israelí, al responsable de los drones con los que Hezbollah les ataca. Eso desde el aire. En tierra, el ejército israelí pues sigue amagando con esa posible invasión. Siguen llegando unidades a la frontera y hasta han hecho en las últimas horas algún tipo de maniobra bordeando el territorio libanés. Uno de los objetivos que se ha marcado el ejército es neutralizar las posibles entregas de armas de Irán a Hezbollah, así lo ha dicho explícitamente, y algunos de los bombardeos han alcanzado la frontera con Siria, donde ACNUR está viendo esto. A familias enteras cruzando de Líbano a Siria, donde hay otra guerra en marcha, como recordaréis. El fuego cruzado sigue. Esta mañana se han activado las sirenas en ciudades israelíes, en Haifa, por ejemplo, y llegan noticias también, Ángels, de los primeros bombardeos del día en territorio libanés. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Cristina, decíamos como muchos líderes mundiales han pedido que se haga algo, que haya algún tipo de reforma en el funcionamiento de Naciones Unidas, porque se está viendo que es un foro que sirve de, bueno, nos conduce a la melancolía, porque es verdad que hay declaraciones más o menos contundentes. Hemos escuchado a Antonio Guterres, el secretario general, con una contundencia, como lleva haciendo desde el principio del conflicto de Israel contra Gaza y ahora contra el Líbano, pero que tampoco sirve de nada. La verdad es que la sensación de impotencia es tremenda, ¿no? Porque vamos viendo cómo estos conflictos van escalando, se empieza a hablar en términos ya muy serios de la posibilidad, en el caso del Líbano, de que pueda estallar ya todo Oriente Medio, vamos acumulando guerras por todo el planeta, declaraciones altisonantes y estupendas de jefes de Estado y de Gobierno, pero no pasa nada. Y no pasa nada porque efectivamente el funcionamiento de Naciones Unidas en estos momentos dificulta que pase algo. Cuando estaba preparando y pensando yo las claves de esta mañana, recordaba el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, que yo recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo, ¿no? Que se lea, porque allí está
realmente el motivo por el que las Naciones Unidas fue creada. Y ahí se habla de mantener la paz, ahí se habla de solidaridad, ahí se habla del progreso de los pueblos, ahí se habla de todo eso, y nada de todo eso en estos momentos está siendo posible. Ayer, sin embargo, hablaba con una experta en estos temas que me decía que ella había venido realmente, bueno, no del todo, pero considerablemente satisfecha de la Cumbre del Futuro. La Cumbre del Futuro es esa reunión de todos los estados de Naciones Unidas que se ha celebrado un par de días antes de la propia Asamblea General, movida precisamente por el secretario general el año pasado ante esa sensación de que los grandes temas pendientes, desde los objetivos de desarrollo sostenible hasta todo lo que es la configuración internacional, no estaban avanzando como era debido y había que dar un golpe en la mesa. Esa Cumbre del Futuro que si tú lees las conclusiones pues puede parecer a poco, porque efectivamente no ha supuesto la reforma que debería haber supuesto, pero esta experta en cuestiones internacionales y multilaterales me decía, bueno, es la primera vez que negro sobre blanco se apunta ya a una necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas. Este tema no es nuevo, es un tema que se lleva estudiando hace tiempo, pero siempre un poco circunscrito a círculos de expertos, académicos, de organizaciones de la sociedad civil, pero en estos momentos ya son los propios estados, en esa Cumbre del Futuro, los que dicen negro sobre blanco, esto no puede seguir así y hay que reformarlo. Claro, es complicadísimo, ¿no? A nadie se le escapa lo que es ahora reformar el Consejo de Seguridad, cuestionar el sistema de veto y todo en una situación geopolítica tan compleja como la que vivimos, pero realmente el reto está allí. Y un elemento más, el camino o la evolución que están viviendo ciertas democracias representadas en ese foro. O sea, no estamos hablando de los mismos países, estamos hablando de una evolución de las democracias de esos países. Sí, lo que pasa es que la situación, el escenario realmente lo que es más, digamos, lo que llama más la atención es, como decía antes Àngels, digamos, la contundencia con que Guterres se expresa. Y en cambio, digamos, las dificultades que luego esto tenga algún tipo de, digamos, de efecto, ¿no? Entonces, esa disonancia, que cada vez es mayor, digamos, obliga a pensar que o bien cesan a Gutiérrez, o bien, digamos... O sea, ¿a quién representa a Gutiérrez? Exacto, o bien hacen algo para que esto tenga algún sentido, ¿no? Esta es un poco la sensación que da, ¿no? Sí, yo quería añadir, en relación también con lo que ha dicho Cristina, que es interesantísimo, efectivamente, esta es la primera vez que esto sale de los círculos más o menos de expertos y especialistas para pasar al debate público. Y esto parece poco, pero es mucho, ¿no? Es decir, ahora estamos hablando aquí, en esta radio, de una reforma institucional de las Naciones Unidas que efectivamente está diseñada después de la Segunda Guerra Mundial, también ha recordado Cristina lo que dice la Carta, pero es que han pasado 80 años, ¿no? Y por tanto esto hay que reformarlo. Es muy complejo porque, de nuevo, hay que reformarlo de acuerdo con las reglas previstas para así hacerlo, pero yo no me parece que esto lo debamos despreciar. Es decir, va a ser complejo, va a ser largo, el secretario general lo está impulsando de forma decidida y yo creo que cada vez más hay una conciencia, ya no en los estados, sino en la propia opinión pública, de que efectivamente es una institución que hay que reformar para que, digamos, atienda las necesidades que tenemos ahora. Y eso, bueno, pues llevará su tiempo y será complejo, pero todo empieza siempre. Yo siempre digo, las cosas grandes empiezan por las pequeñas y lo primero es tener este debate en público, tener, por supuesto, el diagnóstico y luego ya empezar, digamos, con las reformas, que probablemente no sean de hoy para mañana, pero yo estoy con Cristina, yo lo veo bastante positivo como avance en el sentido de que ya lo estamos planteando en el debate público, ¿no? Lo que pasa es que la lógica... O sea, sí, yo no quiero ser pesimista, pero te ha tocado el papel. La sensación que tengo es de esto que va a ser muy complicado. Eso, es decir, sin duda. hace ya muchos años un economista muy famoso por este tema, precisamente Dani Roderick, hablaba del trilema, ¿no? ¿Os acordáis? Que decía, no es posible al mismo tiempo tener soberanía nacional, democracia y globalización, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es que la parte de democracia está, digamos, erosionándose cada vez más, ¿no? Y ahí es donde, digamos, depende de cómo vayan las elecciones en Estados Unidos, pero realmente depende de cómo vaya. Digamos, o son la mayoría de países más débiles del mundo los que presionan, entonces aquí la dificultad será si China, Estados Unidos, etcétera, aceptan esto, porque si no, realmente, o sea,
es un poco wishful thinking, ¿no? Lo Sí. que nos gustaría que pasara es esto, ¿no? Pero yo lo veo difícil, ¿eh? Sí, yo coincido con esas dificultades absolutamente. Pero fijaros qué curioso, porque estos debates a mí me recuerdan a cada año cuando volvemos de la COP, de la Cumbre del Clima, surgen debates parecidos a este, ¿no? Sí. Siempre hay quien dice, bueno, es que no se podía llegar a más, ¿no? Y hay otros muchos que dicen, bueno, pero es que con esto solamente no vamos a ningún lado, que los avances son muy pocos. Y las dos cosas son ciertas, yo creo. Sí, el vaso medio lleno, medio vacío. Claro, sí, pero mira, yo ahí suelo decir, a mí lo que me interesa sobre todo es saber si el vaso se está llenando o se está vaciando, ¿no? Y en el sentido de decir, bueno, es una visión, digamos, posibilista si se quiere, poco ambiciosa si se quiere, pero que de momento no tenemos otra alternativa a la gobernanza global. Exacto. Entonces, pues más valdrá que tengamos esto mejorado a que no tengamos nada. En el caso del clima, por ejemplo, la gobernanza del clima, que es muy compleja, que es una red de redes continua, pues efectivamente no es todo lo eficaz que debería, ni todo lo eficiente, ni todo lo que se necesita, pero es lo que hay y más valdrá que sigamos empujando por eso y mejorándolo, ¿no? Entonces, yo creo que no es cuestión de optimismo ni de pesimismo, sino de decir, bueno, a día de hoy el escenario es este, vamos a ver cómo se puede mejorar. Elisa, y cierro contigo. No, nada, simplemente pensar que la alternativa sería no tener este foro y estas instituciones, entonces obviamente estaríamos mucho peor, por tanto, totalmente de acuerdo con lo que dice Cristina. Pues seguimos después de la pausa y después de saludar a Íñigo Sastre. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Iberdrola nos trae la noticia sostenible. Acuerdo mundial para...
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Y dos datos económicos relevantes que acabamos de conocer: el adelanto del IPC, la evolución de los precios en septiembre, y el del crecimiento de la economía en el segundo trimestre. Sergio. Empezamos por el más relevante, el de la inflación, que marca en septiembre una fuerte bajada hasta llegar al nivel más bajo en 3 años. Es el cuarto mes consecutivo de bajadas. Jordi Fábrega. Es un muy buen dato de inflación el que acabamos de conocer, correspondiente al mes de septiembre, porque baja hasta el 1,5%. Ha bajado 8 décimas este mes, y ese 1,5% de inflación es el nivel de subida de los precios más bajo desde marzo de 2021. 3 años y medio han pasado desde entonces. Baja la inflación este mes sobre todo por el precio de los carburantes, que es el principal responsable en estos meses de que esté bajando la inflación. La gasolina, por ejemplo, no ha subido este verano, a diferencia de lo que suele ocurrir, y además también se han moderado, aunque menos, el precio de los alimentos y de la electricidad. Incluso el INE apunta a que la inflación de servicios, lo vinculado con el ocio y la cultura, también ha bajado con fuerza este mes. Para ponerlo en perspectiva, en junio teníamos la inflación en el 3,4%, hoy en el 1,5%, ha bajado casi 2 puntos y estamos por debajo del objetivo de precios que tiene marcado el Banco Central Europeo, que es del 2%. En cuanto al crecimiento económico, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la economía ha crecido un 0,8% en el último trimestre. Todavía en España, además del encuentro del presidente Sánchez con los presidentes de La Rioja, Cantabria y Asturias, otra previsión, porque en media hora se sienta a declarar ante el juez el presidente del Parlament Balear, Gabriel Lesén, de Vox. Está imputado por delito de odio después de que en una sesión rompiera las fotos de unas mujeres torturadas y asesinadas por el franquismo. Y en Estados Unidos estamos pendientes del huracán Helene, uno de los más potentes de los últimos años, categoría 4 de 5 y vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora. Ha llegado a las costas de Florida esta madrugada y ha causado ya su primer muerto, Bayo. Sí, Helene es el quinto huracán de esta temporada en la costa atlántica y uno de los sistemas de tormentas más grandes que ha afectado a Estados Unidos en las últimas décadas. Las autoridades habían ordenado la evacuación de más de 70.000 vecinos en el norte de Florida, donde la llegada de este tipo de fenómenos se ha vuelto cada vez más frecuente e intensa. Según el Centro Nacional de Huracanes, además del peligro de extremo por los vientos y las lluvias, el mayor desafío lo presentan a esta hora las marejadas ciclónicas, que en algunos puntos han podido alcanzar hasta los 6 metros de altura. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha confirmado, como decías, la primera muerte atribuida a esta tormenta, un conductor de Tampa. Car driving on I-4 near Ybor City in Tampa. Al que al parecer se le ha caído un cartel de la autopista mientras circulaba por esa vía. DeSantis ha dicho que es posible que a lo largo de las próximas horas se encuentren más víctimas mortales de Helene, que se dirige ya hacia el sur del estado de Georgia con vientos menos potentes. De los deportes, Ampe, anoche se completó la 7ª jornada de Liga con victoria del Atlético en Balaídos y esta noche arranca ya la 8ª en Valladolid. A partir de las 9 de la noche con ese Valladolid-Mallorca, 8ª jornada que enlaza con el final de la 7ª, que se cerraba, como dices, anoche con el Celta 0, Atlético Madrid 1. Se jugaban también en Las Palmas 1, Betis 1 y Español 1, Villarreal 2. Tenemos además tenis en directo, abierto de China, ATP y WTA 500. Hay un partido en juego, Roberto Carballés ante el ruso Kachanov. Están en el primer set y ha ganado Roberto Bautista en 2 al francés Rinderknecht. Están a punto de empezar los partidos de Carlos Alcaraz contra el francés Pesky y de Paula Badosa contra la búlgara Tomova. Luego vendrán Pablo Carreño contra el ruso Rublev y Alejandro Davidovich ante el chino Zhang. Rosa Márquez, buenos días. Hola.
8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Cristina Monge y Elisa de la Nuez. Ya que estamos en cuestiones de política exterior, vamos a ir con las relaciones diplomáticas, las tensas relaciones diplomáticas entre España y algunos países. Voy a centrarme en el caso de Venezuela, pero lo voy a hacer por unas declaraciones que hizo ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, porque ayer prácticamente toda la cúpula del partido se reunió en un acto de Alberto Núñez Feijóo con la líder de la oposición venezolana, con María Corina Machado. Ella intervenía a través de videoconferencia. Bueno, fue en ese foro donde Feijóo cargó contra las empresas españolas que están trabajando, que operan en Venezuela. De hecho, les pidió que no financien y que no colaboren con el régimen de Maduro. Mariela Rubiola, de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, todo el mundo, los diputados del PP que estaban en ese acto y los que estaban fuera y los que estábamos fuera, todo el mundo ha interpretado que las palabras de Feijóo eran una referencia velada a una empresa en concreto, que es Repsol. Así es, y desde luego de lo que no hay duda es que es un recado de calado de Feijóo a las empresas españolas. Una cosa es generar riqueza y otra muy distinta, colaborar con Maduro y financiar su régimen. Un político responsable, decía Núñez Feijóo, sabe la diferencia. Y decirle a aquellas empresas que están colaborando con Maduro que se equivocan. Las empresas que crean riqueza en un país siempre son bienvenidas, pero las empresas que financian los regímenes autocráticos no están trabajando para el pueblo ni para crear riqueza, están trabajando exclusivamente para un régimen. Y que un político sabe distinguir muy bien aquellas empresas que hacen su labor y aquellas otras que financian las dictaduras. El partido insistía después en que su líder no está pidiendo que las compañías españolas se vayan de Venezuela, sino que se comprometan verdaderamente con un cambio en el país. En Génova se esforzaron anoche, Ángeles, por tratar de apagar el incendio, rebajando la afirmación de Feijóo a una simple reflexión de carácter general. Pero lo cierto es que el auditorio del Ateneo de Madrid, repleto de diputados del PP que acudieron a escuchar a su líder, varios confesaban, y tú lo mencionabas, haber interpretado un mensaje velado dirigido a una compañía en concreto, a Repsol. Este episodio además se producía después de que José María Aznar lanzase por la mañana una arenga a los suyos para no suavizar ni un ápice el discurso del PP sobre Venezuela. Hemos hablado de Venezuela porque no estamos dispuestos a medir nuestras palabras ni nuestros silencios cuando se trata de la libertad. Estar en el lado bueno de la historia es estar en el lado de la libertad. Aznar decía esto frente a un Feijóo que por la tarde hacía esas polémicas declaraciones dirigidas a las empresas españolas. Bueno, es que me metía porque ya que estabas hablando de Aznar, hay otra cosa por la que te quiero preguntar, y es que ese ala dura del partido, la que está evidentemente encabezada por Aznar, con Ayuso y con Esperanza Aguirre como máximos exponentes, no están de acuerdo con la estrategia de Alberto Núñez Feijóo en otro asunto, y en esa estrategia de Feijóo de querer ahora liderar reformas en asuntos sociales que habitualmente, que tradicionalmente han sido barreras de la izquierda. Aunque es curiosa la interpretación que hace el PP de esas críticas internas que recibe por parte de este ala dura del partido, porque la dirección del partido dice que ya le va bien que le critiquen, que está satisfecho con estas críticas porque le dan credibilidad a su agenda social y así, bueno, de alguna manera escenifican ese giro hacia la moderación. Sí, vienen a decir que les centra. Es un hecho que la ala dura del partido ya no está escondiendo sus recelos acerca de las últimas posiciones defendidas por Feijóo sobre la semana laboral de 4 días. Aunque Feijóo, recordamos, no apuesta por reducir las horas de trabajo, sino simplemente por comprimirlas. En cualquier caso, no solo la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso ha hecho públicas sus reticencias, sino que a ellos se ha sumado la expresidenta regional Esperanza Aguirre, que hablaba así de claro ayer en Telecinco. Y eso me parece un grandísimo error, pero enorme error. Entonces yo estoy muy orgullosa de nuestras ideas y creo que habría muchas cosas que podíamos proponer a los españoles que no consisten en defender la ideología del gasto público desmadrado. Gasto público desmadrado, decía Esperanza Aguirre. Pese a los recelos de la ala dura del partido, Feijóo, dicen los suyos, sigue decidido al menos a tratar de competir por la bandera de lo social con la izquierda. Y ayer, de hecho, se comprometió a aumentar el apoyo vía IRPF a las familias con hijos a cargo. Y es que, como decías, en Génova restan valor a estas críticas de los más duros de su partido. Y es más, aseguran que el rechazo de este sector no hace sino centrar a su líder. En el fondo, dicen, nos ayuda a conseguir que se perciba a un Feijóo en posiciones más templadas.
Mariela, gracias. A vosotros. Luego os pregunto por esto, porque, oye tú, que una desautorización en toda regla, como la que hace Aznar o Ayuso o Esperanza Aguirre, Feijóo la vea como, bueno, pues un beneficioso porque me centra, ole tú. Pero os quiero preguntar por las declaraciones que hizo ayer en ese foro, hablando de Venezuela, sobre las empresas españolas. Yo no sé, Elisa, ¿tú interpretas que le está pidiendo a Repsol que se vaya o le está acusando de financiar a Maduro? Pues la verdad es que no lo sé, pero como me hace gracia que interpretas. A ver, yo lo que interpreto es una cosa muy obvia, ¿no? Que cuando uno está en la oposición es mucho más fácil, digamos, como decía también Aznar, ¿no? Vamos a defender la libertad. Claro, cuando estás en el gobierno, pues a lo mejor tienes que tener un poquito más de cuidado porque desgraciadamente el petróleo está donde está y en muchos de los países que está son autocracias. Pero desde la oposición, Elisa, si quieres hacer una oposición responsable, a lo mejor también. Claro. No, a lo mejor también, pero quiero decir que puedes hablar con menos o con más alegría porque al final, bueno... Pero es verdad que me llama mucho la atención porque, claro, lo hemos comentado alguna vez, es que tienes que tratar con países que son autocracia porque tienen petróleo y esto es lo que hay. Y como lo hemos comentado, pues las empresas españolas pues van, en el caso de Repsol, pues a países donde efectivamente hay estas fuentes de energía. A ver, yo este tipo de declaraciones es que no sé si son para su parroquia, ¿no? No sé hasta qué punto. A veces me hace gracia cuando las intentamos analizar. Digo, bueno, yo supongo que estás allí, están tus diputados, pues dices estas cosas y me parecen poco serias en ese sentido, ¿no? No sé si se refieren a Repsol o no. Es obvio que las empresas españolas tienen que, pues que trabajar donde les toque y les toca a veces en sitios, digamos, políticamente muy complicados, vamos a decirlo así. También me imagino que estará pensando en qué es colaborar con el gobierno. Pues supongo que es un secreto a voces que el gobierno de Maduro no será el más transparente ni el menos corrupto del mundo y probablemente de los negocios con las empresas como Repsol pues se beneficien. No tengo ni idea, pero me parece que es perfectamente posible pensarlo así. Altos cargos de su gobierno. Dicho eso, lo que decía al principio, yo creo que la política tiene un componente de realidad, nos guste o no nos guste, que hace que las empresas y los gobiernos tengan que tratar con países, digamos, poco recomendables desde un punto de vista democrático. Y que se diga esto por el líder de la oposición, pues bueno, es un poco, ¿cómo te diría? O poco serio, o bueno, lo digo porque total. Y eso sí que me parece interesante recalcarlo, que es claro, si tú dices esas cosas cuando estás en la oposición, tampoco sé hasta qué punto se te percibe como una alternativa, digamos, más seria o como una alternativa, que eso creo que lo he dicho alguna vez en relación con la oposición que hace el Partido Popular. Hombre, está bien hacer oposición, pero cuanto más seria, más institucional, más responsable, yo creo que se te percibe mejor como una posible alternativa que si vas un poco diciendo lo que se te ocurre a bote pronto o un poco para tu gente, ¿no? Cristina. El caso es que yo creo que si el mensaje da para su parroquia intuyo que no acabo de entenderlo muy bien, ¿no? No, eso parece. O mejor dicho, intuyo que tampoco estaba muy entusiasmada con la idea. ¿No? Y creo está que claro. Creo que eso forma parte del despiste, ¿no? Yo estaba teniendo, Ángeles, la tentación de ponerme irónica, pero no lo voy a hacer. Venga, porque, va, sí. No, porque iba a decir aquello de, bueno, pues bienvenido, señor Feijóo, a todas esas corrientes que desde hace años o décadas vienen clamando por una cosa que se llama la responsabilidad social de las empresas, que consiste no solamente en no colaborar con aquellos gobiernos que tú consideras que pueden estar, como él dice, en el lado, no decía Aznar, perdón, en el lado malo de la historia, que por cierto es una expresión que a mí cada vez me pone más nerviosa, porque parece que la historia tenga un lado bueno y uno malo, ¿no? Entonces, sobre todo que la gente sabe cuál es. Efectivamente, eso es, pero vamos a dejarlo allí. Entonces, sino que también te preocupas porque esas empresas tengan un impacto positivo en la comunidad en la que operan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera por eso, pues ojalá, ¿no? Decir bienvenido a esas líneas y esos paradigmas que hablan de la responsabilidad social, de la famosa ESG, ¿no? De los criterios de medio ambiente, de sociedad y de buena gobernanza que tienen que tener las empresas, etcétera. Pero honestamente, en ese contexto y con estos antecedentes, yo no sé qué quería decir el señor Feijóo, ¿no? Y quiero subrayar esto que comentabas, Ángeles, porque llevamos semanas hablando de este tema y creo que es muy importante. En el caso de Venezuela, desde hace ya meses, no sé si años, es un ejemplo paradigmático de cómo las democracias necesitan
necesitan oposiciones responsables, oposiciones que cumplan con su función de criticar al gobierno, de fiscalizarlo, de pedirle transparencia, de estar encima, pero yendo al detalle de las cosas, metiéndote en el contenido de las leyes o, en este caso, de los gestos políticos, diplomáticos, etcétera. No con una oposición de trazo grueso que da una patada para arriba en términos futbolísticos y hace una desconsideración de todo, porque eso no es hacer oposición. Necesitamos una oposición que vaya efectivamente al detalle, a la concreción de los contenidos. Bueno, yo creo que si conectamos la noticia con la que Ángels ha iniciado este tramo, que es la reducción digamos, de la inflación y el crecimiento económico, y relacionamos un poco la situación política del PP digamos, con el bloqueo que representa para sus posibilidades de alcanzar la mayoría suficiente el hecho de contar solamente con Vox. Ahí tenemos un conjunto de elementos que hacen que, por un lado, tú tengas que buscar en la política internacional algo a lo que agarrarte para poder seguir manteniendo la crítica al gobierno, aparte de los temas que tengan que ver, digamos, con los temas de financiación, la amnistía, los temas vinculados a Cataluña, que es lo que está pasando, porque te queda poco espacio en el ámbito más típico de la oposición, que es denunciar la mala gestión del gobierno en los temas que afectan a la gente. Entonces, por un lado, es razonable, digamos, que Feijóo empiece a hablar de temas de política social y temas materiales, porque esto le permite conectar, digamos, con otros sectores, pero al mismo tiempo, en su partido, el ala más, digamos, mileísta, pues, si lo miramos así desde el punto de vista de esta especie de himno a la libertad que decía Aznar, que nos recuerda mucho eso de viva la libertad carajo, sí, ¿no? de Milei. Pues entonces a ese sector esto le molesta especialmente porque, como decía Esperanza Aguirre, esto incrementa el gasto, ¿no? Y todo lo que incrementa el gasto es lamentable, ¿no? Yo creo que en ese sentido el papel de Feijóo es complicado. Y luego, cuando se quiere meter en el tema de Venezuela y las empresas, claro, a mí me gustaría mucho que me explicara esto de que lo importante es que las empresas se comprometan con el cambio en el país. O sea, ¿qué está pidiendo? Que las empresas españolas que están en Venezuela, digamos, subvencionen a la oposición, que se pongan... Es decir, es un poco complicado, ¿no? Realmente la situación, la manera de explicarlo, yo creo que demuestra un poco la situación, un poco de bloqueo en la que está Feijóo, y creo que esto explicaría también que en este momento las encuestas estén bajando un poco su posición, y ahí pues el nerviosismo debe crecer, ¿no? Claro, y además es que... Cristina, déjame que me vaya a publicidad. Sí, no, tranquila, voy a publicidad y a la vuelta voy contigo.
minutos de la mañana, 8:24 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Cristina Monge y Elisa de la Nuez, hablando de Alberto Núñez Feijóo después de esas declaraciones que desconcertaron a propios y extraños sobre las empresas españolas que operan en Venezuela y esa interpretación también que hace de las críticas hacia él, hacia sus iniciativas de calado más social, las críticas que hace el ala más dura del partido. Cristina, querías hablar. Sí, no, esto que estaba describiendo Joan también, ¿no? De esa trayectoria errática del Partido Popular, que tan pronto está en un sitio como en otro, ¿no? Haciendo un zigzag permanente, yo creo que la llevamos viendo por lo menos desde que Feijóo se hizo cargo del Partido Popular, ¿no? Un Feijóo que se suponía que llegaba a la política a nivel nacional para presentar una opción más moderada, más tendente al acuerdo, etcétera, etcétera, y que tan pronto vemos que intentaba ir para allí, como que de repente se iba al otro lado, ¿no? Y se iba a posiciones pues absolutamente, radicalmente diferentes. Y es que efectivamente yo creo que en estos momentos todo el ecosistema conservador, y cuando digo el ecosistema no me refiero solamente al Partido Popular y sus diferentes tendencias o alas, me refiero también a todo el ámbito, por ejemplo, mediático, social, de organizaciones más o menos de la sociedad civil que pueden estar en ese prisma conservador. Yo creo que refleja esto, refleja algunos pues con opciones más, digamos, tendentes al centro, pero una parte muy importante en posiciones tiradas al monte, si se me permite la expresión. Y en ese sentido, cada vez que el dirigente popular, los dirigentes populares han intentado hacer algún gesto, aunque sea tímido, de mostrar una posición un poco más centrista o un poco más tendente al acuerdo, inmediatamente todo ese ecosistema ha reaccionado. Por lo tanto, lo tienen difícil porque o tienen una posición de liderazgo que les permite hacer ese giro sin necesidad de estar mirando a los lados a ver qué les dicen los suyos, o va a ser muy complicado, porque además en esta espiral de hipérbole continua en la que se ha entrado, el liderazgo que tiene en estos momentos Feijóo, yo no sé si es capaz de poder parar la bola de nieve, aunque lo quisiera. Es decir, tú echas a andar una mecánica de cada vez una hipérbole mayor, de cada vez un descalificativo mayor, y llega un momento en que tu parroquia ya está con eso. Entonces, aunque tú quieras pararlo, ya no vas a poder echar atrás, ¿no? Y creo que eso refleja un poco el momento en que se está viviendo. Sí, ¿puedo añadir algo, Ángel? Sí, como no te tengo, es que como no te tengo aquí, no puedo sacar el boli como cuando estás aquí. No, yo, de hecho, estábamos hablando Cristina y yo sobre la publicidad, efectivamente. Yo creo que el tema de la oposición de Feijóo es básicamente que no sabe o que va dando bandazos, ¿no? Y comentábamos también que lo fácil sería, porque realmente sí hay temas para hacer oposición, hay temas bastante importantes, me parece a mí, ¿no? Pues comentábamos, por ejemplo, el tema del plan de regeneración, pero comentábamos también, evidentemente, el tema del concierto catalán. Es decir, tú puedes coger 3 o 4 temas importantes, pero claro, te lo tienes que estudiar. En primer lugar, comentábamos eso, es decir, tienes que tener una coherencia en tu discurso y, digamos, tienes que ser serio, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, que no me parecería tan complicado, visto aquí desde fuera, hacer una oposición un poco seria y un poco institucional, no disparar a todo, no este despiste, por la mañana digo una cosa, por la tarde digo otro, y también poner un poco de orden en tu partido. Iba a decir, y ejercer el liderazgo del partido. Exacto. Es que decía también, lo acaba de comentar Cristina, bueno, el ecosistema mediático, hombre, el ecosistema mediático se supone, digamos que te puede, no sé cómo decirte, es tu entorno, pero tú eres el líder del partido, claro. Tú señalas las líneas a tu propio partido y de alguna forma transmites un mensaje que, oye, luego los medios te dan caso o no, pero no es al revés, vamos, eso no es ser un líder, ¿no? Eso es ir un poco en función de la corriente de lo que te dicen por la mañana unos u otros, y esa es la impresión que da, pero ¿no? El tono de Esperanza Aguirre, de Ayuso o de Aznar son más bien de que él es un encargado, claro, pero los propietarios son otros. Pero pero eso también es un problema de liderazgo, ¿no? Porque con perdón que te digan unos señores, uno que es un expresidente de hace bastantes años, otro, la señora Esperanza Aguirre, aprovecho los micrófonos de la SER, es una señora que tuvo a 2 vicepresidentes en la cárcel. A mí no me parece muy complicado. Oiga, vamos a ver, poner un poquito de orden. Y efectivamente el caso de Ayuso es un poco diferente porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid y, digamos, tiene mucho peso territorial. Pero en los otros 2 casos a mí no me parecería tan complicado poner un poquito de orden, vaya. Debería. Déjame que vaya a otra cuestión que es polémica, sobre la que también hace oposición el Partido Popular a su manera, pero que es el tema de la negociación de los presupuestos. Muy complicado lo tiene el gobierno para poder sacarlos adelante. Dice que está habiendo un cierto acercamiento con Junts. Recuerden que se aplazó la votación que se tenía que hacer el jueves de ese primer paso, de ese primer trámite, que es la senda de déficit, porque no tenía los apoyos el gobierno. Dicen que hay un cierto acercamiento con Junts para
conseguir el apoyo de todos los que forman el bloque de la investidura, pero primero tendrá que sortear, y esto no es menor, las disputas internas que tienen entre ellos los propios partidos independentistas catalanes. Josué Coello, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días de nuevo. Porque ayer se vio un choque importante entre los portavoces de Junts y de Esquerra, porque los de Puigdemont no se fían del acuerdo entre el PSC y Esquerra para dotar a Cataluña de la financiación singular, y la ministra de Hacienda tuvo que surfear las aguas de la bronca que tenían ellos dos. ¿Qué estrategia va a seguir el gobierno ahora? Sí, dicen que no hay dos sin tres, y esto parece aplicárselo a la ministra de Hacienda, porque Gobierno y Junts se van a dar una última oportunidad para intentar alcanzar un acuerdo con la Senda. Fuentes de ambas partes reconocen pequeños avances en este nuevo intento, pero con posturas aún alejadas, sobre todo en el reparto de cantidades. Paso a paso, nos dicen en privado los postconvergentes, a quien María Jesús Montero en público les exige altura de miras en las negociaciones. Que los acuerdos pasan por renunciar a parte de las expectativas que uno tiene para conseguir llegar al punto de encuentro. Seguro, por supuesto, nadie de una negociación sale, señor Cruchet, nadie sale de la misma manera que entra cuando hay un acuerdo. Nadie. Y sí, como decía Ángels, la ministra de Hacienda tiene que surfear en las aguas revueltas de Esquerra y Junts. La tabla de surf va a tener que ser de mucha calidad, porque lo de los independentistas más bien parece un maremoto. En el gobierno reconocen que no ayuda el tono cada vez más duro entre quienes un día fueron socios y hoy son rivales que no miden críticas mutuas. Ayer lo vimos en el Congreso con cruces dialécticos como este de Gabriel Rufián y Josep María Cruzet. I gràcies a la negociació i al vot d'Esquerra Republicana, sí, s'ha aconseguit un finançament just pel nostre país. I li torno a demanar, respectin a Esquerra Republicana i deixin de comportar-se com els amos de la finca, perquè Catalunya no és la seva finca i nosaltres no som els seus masovers. I aquesta por també explica el to xulesc i de barra de bar que sovint algunes intervencions es fan aquí en els darrers dies per temor de tapar el seu ridícul. Y con este panorama, Ángels, María Jesús Montero tendrá que surfear. Veremos si en este tercer intento no se cae de la tabla, porque la ola que se ve a lo lejos es la más grande, la de los presupuestos. Gracias, Josu. A vosotros. Para que no entienda lo que le dice Rufián, porque no estaba traducido, pero bueno, yo creo que se entendía perfectamente. Se entiende perfectamente. No, lo decía por la palabra Masube, que no sé cómo se debe... cuidador de la... el encargado que decía yo antes, o sea, sería como si Feijóo fuera el Masube de la... Exacto, pues en este caso le está reprochando Esquerra, Rufián, a Junts per Catalunya. Cataluña no es su finca y nosotros no somos los encargados, no somos los Masubes. Claro, el nivel, Joan, empiezo por ti porque conoces el ecosistema catalán muy bien, el nivel de enfrentamiento ya entre ellos, que al final esto rebota en un tema que es la estabilidad del gobierno en España y la posibilidad de sacar adelante los presupuestos, pero el nivel de enfrentamiento entre los dos partidos independentistas, yo no sé dónde va a llegar. Sí, es que además es importante que la gente que nos escucha entienda que hay muchos juegos cruzados aquí. Es decir, detrás del enfrentamiento entre Rufián y el diputado de Junts, Cruzet, está los congresos que ahora van a venir, y donde Rufián tiene una posición dentro de Esquerra, que es cercana a Junqueras, muy crítica con otro sector de Esquerra, que es el que negoció tal. Y luego está el diputado de Junts, que también dentro tienen un sector más favorable a recuperar Convergencia y su tradición, y otros más puigdemontistas que están en la montaña, por decirlo así. Sí. Y entonces ese juego cruzado es complicadísimo, porque estás, en inglés le llaman nested games, ¿no? Es decir, un juego dentro de otro. Sí. Por lo tanto, están discutiendo con Montero, pero al mismo tiempo están discutiendo con sus partidos y entre ellos. Con lo cual, realmente, tratar de llegar a un acuerdo sobre los presupuestos en este escenario, creo que hace unos días el presidente de gobierno dijo que quizá era mejor esperar a después de los congresos, ¿no? Sí, esta semana lo ha dicho. Porque es claro, o sea, en el fondo el escenario está plagado de minas, ¿no? Y ese rifirrafe que ayer tuvieron es la expresión de eso, ¿no? Es decir, pero al final, yo no sé también lo que demuestra que si acaso lo que interesa a los ciudadanos lo dejamos ya para otro día, ¿no? Claro. Primero nos matamos entre nosotros por dentro, luego nos matamos entre nosotros los independentistas, y luego ya si acaso pensamos en que a lo mejor el presupuesto estaría bien. Que a lo mejor el presupuesto estaría bien, ¿no? Sí, realmente es utilizar
los elementos materiales, digamos, del presupuesto y lo que significa un presupuesto desde el punto de vista de financiación, de recursos, etcétera, utilizarlos solamente desde el punto de vista del conflicto político, ¿no? Es decir, en el fondo, lo que es materialmente importante es una excusa solamente para erosionar la credibilidad de los otros, ¿no? Que esto atañe a todas las fuerzas políticas, cuando se utiliza el presupuesto como elemento de batalla política y de batalla ideológica en muchos casos, de batalla partidista, sin tener en cuenta lo que suponen los presupuestos, qué es lo que contemplan, que al final son recursos para poder hacer cosas y para mejorar la vida de la gente. Para financiar las políticas públicas que son necesarias para transformar el país, ¿no? Cristina. Y muy de acuerdo, pero y eso no lleva a tener que votar obligatoriamente que sí a un presupuesto. No. Pero sí que obliga a fajarte en la negociación de enmiendas, en las propuestas, en intentar buscar partidas que sean más coherentes para lo que tú ideológicamente, desde tu posición ideológica o desde tu proyección territorial, consideres que es clave, es decir, en pelear por aquello que tú piensas que tiene que ser prioritario, porque un presupuesto es la plasmación más práctica de un ideario político y de un programa político, y ahí es donde se ve cuáles son las prioridades y cuáles no. Por lo tanto, una obligación presupuestaria que responda a los criterios de representación democrática debería ser eso, una continua negociación, un tira y afloja para ver cómo meto yo aquello que considero que es prioritario, independientemente de que luego pueda votar a favor o en contra, ¿no? Pero el escenario que jugamos en estos momentos es el que se estaba describiendo. Yo creo que esto lleva siendo así hace tiempo ya, pero hay un punto de inflexión que es el adelanto de la convocatoria electoral en Cataluña, porque previo a ese adelanto el equilibrio del gobierno y sus apoyos parlamentarios era precario, pero era equilibrio. En el momento en que se adelantan las elecciones en Cataluña, cualquier resultado que hubiera, con la consiguiente formación de gobierno después, iba a alterar ese equilibrio. E incluso un resultado que podía ser previsible, como el que finalmente ha sido, sabíamos que iba a alterar ese equilibrio. De forma que ahora mismo la necesidad que tiene el gobierno de apoyos parlamentarios continuamente se muestra todavía más difícil de lo que venía siendo hasta ahora. Por lo menos, y esto yo creo que va a ser así, por lo menos hasta noviembre, que es el momento en el que efectivamente se celebran esos congresos. Pero nada garantiza que después esto cambie, sino que quizá incluso se pueda recrudecer, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos ahí un antes y un después de noviembre. Hasta ese momento, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que lo hemos visto muy claro esta semana con el debate en torno a la senda de déficit. El gobierno le llevaba a votación ayer jueves, finalmente lo retira porque dice que quiere retomar la negociación con Junts, y en ese momento Rufián, por parte de Esquerra Republicana, dice, que se reabre la negociación con Junts, pues se reabre también. Con todos, claro, yo también, efectivamente. Sí. Entonces ahí se ve ese fuego cruzado en el que está ahora mismo, en este caso la vicepresidenta Montero, pero bueno, el gobierno en su conjunto, en el que va a ser muy difícil que eso se pueda articular. Sí, yo quería añadir que yo ya me alegro de que, digamos, se estén negociando los presupuestos, porque es que hasta hace relativamente poco se hablaba con cierta alegría de que, bueno, si no se aprueban los presupuestos no pasa nada. Hombre, sí pasa, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he recordado también un poco en las redes, oiga, es que hay una obligación de presentar los presupuestos. Esto no es una cosa que voluntariamente yo la hago o no, según me venga bien. Yo creo que eso ya es un paso adelante, porque es importante. Es cierto que esto también, dice Cristina, viene de lejos, las negociaciones presupuestarias, claro, cuando no tienes una mayoría estable, evidentemente son mucho más complicadas, pero claro, lo que no puedes renunciar es a presentar unos presupuestos y decir que ya tiras hasta el final de la legislatura. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, por ese lado, bueno, hemos avanzado. En el otro lado, ya lo habéis indicado, evidentemente, cuando tienes una mayoría tan precaria, porque estamos hablando de eso, y tus socios además son tan poco fiables, que son los partidos independentistas, con especial mención a Junts, pues te vas a encontrar en esta situación. Eso es un poco digamos, una consecuencia de los apoyos que has tenido para la investidura, y que, insisto en esta idea, y que nunca te han dado una estabilidad para toda la legislatura, porque en ese sentido los acuerdos, en particular el acuerdo con Junts, es muy claro, ¿no? Entonces, estás en unas dificultades absolutamente previsibles, que por otro lado también habéis indicado con ese, digamos, enfrentamiento interno entre los dos partidos independentistas, pues claro, te repercuten inmediatamente, porque yo creo que también hay una idea que también la habéis deslizado, es que a los partidos independentistas les da exactamente igual los presupuestos generales del Estado, salvo lo que puedan sacar ellos para su beneficio, digamos, partidista, en un caso, o incluso para, si estás en el gobierno, o en el caso de RC, para Cataluña. Y este es el marco. Entonces, claro, es un barco absolutamente endiablado. Me encanta lo de surfear la ola, pero yo no sé cómo de grande es la ola que hay que surfear, porque más bien parece tipo tsunami. Un tsunami, efectivamente.
Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo, digamos, los presupuestos, tú lo comentabas, son muy importantes, claro. Entonces, digamos, es muy difícil, tienes que jugar muchos juegos al mismo tiempo, ¿no? Pero al final, el cemento que une a todo el conglomerado de fuerzas que apoya al gobierno en este momento, que ha ido apoyando al gobierno hasta este momento, el cemento que los une es la alternativa que tienen delante, que es la única mayoría alternativa posible, que es PP con Vox, ¿no? Lo decía muy bien el portavoz del PNV hace unos días en unas declaraciones al País, ¿no? Decía, es que yo ya se lo dije el día de la investidura al presidente Sánchez, usted, digamos, es presidente porque mire lo que hay al otro lado, ¿no? Y puede contar con nosotros hasta el final. Y eso realmente, aquí está el juego en el que estamos situados, ¿no? Entonces, en Esquerra Republicana y en Junts, al final, la amenaza de que Vox, que quiere acabar con las comunidades autónomas, acabe yendo al gobierno, esto, digamos, ante eso hay una necesidad de mantener lo que ahora tenemos. Y yo creo que ahí está el juego, ¿no? El juego en el cual, y lo decía muy bien la ministra Montero, decía, usted no puede entrar en una negociación y salir de la negociación igual que ha entrado. Porque entonces no se negocia, no está negociando. Entonces tú tienes que aceptar que hay un terreno de juego en el que tiene que moverse. Y ahí está, ahora tenemos que ver hasta qué punto en estos momentos este escenario de negociación, en el cual, digamos, de alguna manera nadie pierda demasiados elementos, puede funcionar, ¿no? Sí, yo creo que ese contexto, hombre, no me atrevo a decir que garantiza, pero sí que hace bastante factible pensar que la legislatura puede alargarse en el tiempo, es decir, que no está pendiente de un alambre, ¿no? Porque efectivamente la alternativa que se plantea al otro lado no es viable para las fuerzas que podrían en un momento determinado desestabilizar la correlación de posiciones. Ahora bien, lo que no está claro es que ese escenario permita avanzar. Permite avanzar en presupuestos, permite avanzar en políticas. Que son coaliciones negativas, claro, es decir, eso es. Claro, es decir, vale, muy bien, pero entonces, ¿cuál es la política conjunta, la estrategia conjunta que tiene el gobierno sus socios? Porque si la estrategia es porque lo otro es peor y la alternativa es peor, pues claro, ahí, digamos, como fundamento de políticas públicas o de proyectos estratégicos, pues es un poco complicado. Débil. Pero al mismo tiempo también es verdad que lo que llevamos de legislatura no es la primera vez que se plantea una posición tan complicada como esta, y tampoco sería la primera vez que vemos cómo el gobierno finalmente consigue armar mayorías. Lo surfea, como el gobierno finalmente lo surfea. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la ampliación de ese dato del IBC, el más bajo, el índice de precios, el más bajo de los últimos 3 años.
mañana, 8:44 en Canarias, en el abierto Joan Subirats, Cristina Monge y Elisa de la Nuez. Dos asuntos para ir terminando. El primero, una ampliación que yo creo que es necesaria por ese buen dato de inflación que hemos conocido a las 9 de la mañana, 8 décimas menos. Decía Jordi Fàbrega, hola de nuevo, el dato más bajo de los últimos 3 años. Sí, desde marzo de 2021 no teníamos la inflación en estos niveles. Está en septiembre, según el dato que ha publicado esta mañana el INE, en el 1,5%. Es un muy buen dato, porque hay que recordar que antes del verano, en junio, estábamos en el 3,4%, así que la bajada durante estos meses ha sido muy notable. ¿Por qué ha bajado tanto la inflación? Pues el elemento más importante son los carburantes. La gasolina y el gasóleo este verano no han subido, como sí pasó el año pasado, y esto es lo que más ha influido en esta bajada de la inflación, aunque también hay algunos otros elementos, entre ellos el precio de los alimentos, que aunque lleva unos meses bajando, lo hace poco a poco y eso ha continuado en septiembre. También la luz está más barata y esto se suma, dice el INE, que los precios del ocio y de la cultura en septiembre han bajado mucho más de lo que suele ser habitual. Esta buena noticia en España se completa también con datos que nos están llegando de otros países y que nos dicen lo mismo, que en septiembre la inflación está bajando con más fuerza, más de lo que se esperaba. Por ejemplo, en Francia ha bajado hasta el 1,2, que también es su nivel más bajo en estos 3 años y medio. Hay que remontarse, por tanto, a principios de 2021 para encontrar datos parecidos a los que tenemos hoy sobre la mesa. Y recordemos que este control de los precios va estrechamente ligado a la bajada de los tipos de interés y eso repercute directamente en nuestras hipotecas. Pero, por cierto, Jordi, hablabas tú del precio de los alimentos. El martes vuelve a subir el IVA de alimentos básicos. Sí, hay que recordar que la bajada del IVA de los alimentos básicos se aplicó cuando empezó este episodio de inflación y que el gobierno anunció que iba a ir retirando progresivamente estas medidas de apoyo a las familias para que pudieran mantener el poder adquisitivo y amortiguar esta subida de los precios. Y lo que va a pasar el próximo 1 de octubre, el próximo martes, es que sube un poco el IVA de los alimentos básicos. Todos aquellos productos que tenían ahora mismo el IVA al 0%, estamos hablando de la leche, de los huevos, del queso, de las verduras, los cereales, la harina, el pan, también el aceite de oliva, van a ver incrementado el IVA hasta el 2% ahora, a partir de octubre. Y las pastas y el resto de aceites, que también se había reducido el IVA al 5%, también sube un poco hasta el 7,5%. Esta es una primera fase de subida, habrá otra el 1 de enero del año que viene, en el que los tipos de IVA van a volver a los niveles que tenían antes de esta crisis de precios. Gracias, Jordi. Hasta luego. Pues buen dato de inflación, insisto, es un dato que va muy ligado a las bajadas de tipos. Ya hemos visto cómo bajó medio punto la Reserva Federal hace nada y cómo esto va directamente ligado a nuestras hipotecas, que también va bajando el Euribor y evidentemente se modera el precio de nuestras hipotecas. Ya saben que esta temporada terminamos los viernes, el abierto, haciendo un repaso a cosas que nos han llamado la atención y que se han publicado a lo largo de la semana. Y para ello está con nosotros Idafe Martín. Idafe, buenos días. Buenos días, Ángeles. ¿Qué tal? Oye, miraba para atrás, claro, yo ayer cuando hablé contigo pensé, esto pasó el lunes, claro, es que es solo del lunes esto. El lunes, es del lunes, el lunes se filtraron los audios y también algo de imagen de esa declaración que el juez Peinado quiso hacer en Moncloa, quiso tomar en Moncloa al presidente del gobierno. Unos audios que no iban a ningún sitio, que no decían nada que no supiéramos, pero que en cambio, Idafe, ocuparon muchas portadas. Sí, yo creo que es la gran noticia del inicio de la semana, es que el presidente Sánchez tiene una esposa, está casado, porque no lo sabíamos. No, en serio. El juez Peinado quiso ir a Moncloa porque si el presidente tenía derecho a declarar por escrito por su cargo y tenía derecho a no declarar porque es un caso sobre un pariente directo, su esposa. Sí. Pero aún así el juez quiso, no sé, la prueba. Entonces fue a Moncloa, llevó audios, cámaras, a los de Vox, compañía, las partes en el juicio. Y hay un audio de minuto 40 y algo, minuto 50, en el que le pregunta al presidente si la señora Begoña Gómez tiene parentesco con él, y él dice, es mi esposa. Que claro, usted conoce a la señora Begoña Gómez, es mi esposa, ¿qué va a decir? Bueno, le puede contar. Imagínate, Idafe, que dice, no la conozco de nada. No sé quién es, claro. No, le puede decir que está muy enamorado o poco enamorado. Le puede decir que lo que hacen en la intimidad en Moncloa o lo que no hacen. Le puede decir si ve a los fantasmas de Aznar o de Felipe, yo qué sé. Pero le dice, es mi esposa, y se queda ahí parado. Y el juez dice, ok, claro, ¿pero qué quiere que le diga a usted, señor? Y bueno, ya tenemos un audio, luego el audio se filtra. Cuando se filtra el audio, que para eso fue
imagino que para eso fue el señor a la Moncloa, cuando se filtra el audio, ¿qué hacen los medios? Pues esperando el audio. Y cuando, claro, esperas algo, tú tienes que sacar de ahí una página, la portada del periódico al día siguiente, y de repente titulas, como El Mundo, es mi esposa. Sí, fue el titular, Claro, Pedro Sánchez, es mi esposa. Pero eso no es una noticia. Los medios los periódicos están para dar noticias o analizar las noticias. Pero eso no es una noticia así que el presidente tiene esposa, lo sabe todo el país. Llevamos 3 meses hablando de la esposa del presidente. Yo me quedé totalmente loco. Digo, pero ¿cómo puedes titular con es mi esposa? Bueno, a lo mejor tuvo que titular por ahí, Dafe, porque no daba para más de sí esa declaración. Porque no tenían nada más, pero por eso lleva la idea de que en realidad la noticia no es lo que el presidente tuviera que decirle al juez o no tuviera que decirle al juez, sino la noticia es que tenemos un audio de un presidente hablando delante de un juez. Es básicamente esa la noticia, no lo que tuviera que decirle o no decirle el presidente, pero es casi una cosa paródica, es casi el Mundo Today, ver una portada del Mundo diciendo es mi esposa. Bueno, y todavía quien replicó el audio, quien pudo hacer este titular, pero claro, es que la imagen ni siquiera era buena, porque otro de los argumentos que se decía del por qué el juez Peinado había ido hasta Moncloa era por ver esa imagen del presidente del gobierno declarando ante el juez, como sentado en un banquillo, aunque fuera en un despacho de Moncloa, pero es que la imagen, y Dafe, tampoco es buena. No, porque es una imagen que además viene con una marca de agua, que claro, los periódicos online pueden poner y las radios pueden usar el audio y no pasa nada, porque nadie se da cuenta, pero las teles tienen una marca de agua que no pueden poner la imagen, sino una cosa ahí como una imagen fija, como una foto, entonces tienen que poner ahí imágenes de archivo. Entonces sale el presidente diciendo es mi esposa, repetido, y paseando con su esposa en otro sitio, en otro día, en otro acontecimiento, con una foto fija del presidente sentado en un despacho y solo se le ve a él. Y claro, las televisiones, yo imagino, es una pena, porque si tú tienes un matinal y podías tener el presidente sentado como si fuera en un banquillo, y de repente lo tienes paseando por la Alhambra en la cumbre europea con su esposa, pues claro, no te vale, no es. Y recordar que el juez Peinado había dicho que de los silencios del presidente del gobierno se podían extraer algunas conclusiones. Yo no sé qué conclusiones extrajo él, porque los silencios eran para escuchar la pregunta. Que está casado, es verdad. La conclusión es esa. Que a lo mejor Pedro Sánchez es está cierto, casado. Puede ser que sea cierto que es la primera vez que el presidente dice en público es mi esposa. Bueno, habría que buscar la hemeroteca o la fonoteca. Tendremos que buscarlo. Y Dafe, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Hasta la semana que viene. Un beso.
Cadena SER. 100 años de radio. Pues ahora sí que vamos terminando ya este abierto. Están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro. Buenos días. Buenos días. Ellos son los encargados de contarnos qué vamos a hacer para terminar la semana. Bueno, pues tenemos como todos los viernes biblioteca a partir de las 10. Nos visita Marta Sanz, no se asusten, no es el rincón y la esquina, porque ella aparte de contarnos las cosas que pasan en los rincones y las esquinas de este país. Es que yo estoy aquí en Barcelona y Manuel Delgado no ha aparecido No todavía. aparece, ¿verdad? No, Pues no porque está Marta Sanz solo, porque Marta, antes que todo eso, es una gran escritora y nos presenta hoy Los íntimos, que ha publicado con Anagrama. Y no sabemos si es un libro de memorias o novela social, como ella dice en el libro. La verdad, me da igual porque el libro está bastante bien. Es un libro de estos que crecen, van creciendo y te vas animando hasta que termina, que es una tralla, ¿no? Bueno, pues es el libro de Marta Sanz, Los íntimos, que los presentamos en directo a partir de las 10. Y también a partir de las 10, pero lo pueden hacer desde ya, llamar al 900-100-800 para decir qué libro donarían a la biblioteca de Hoy por Hoy, a la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. 900-100-800, ese libro que les marcó en su vida y que quieren que esté en nuestras estanterías. Venga, empiecen a llamar ya. 900-100-800, el libro que ustedes nos quieren donar para nuestra biblioteca. Y, Sergio. Y a partir de las 11, el mando para Fernando Neira con historias musicales. Vamos a contarles. La primera será un enigma muy largo en el tiempo y que nació de una canción de los Beatles. La segunda es más clara, es Pascual Cantero, Muerdo, que viene a presentarnos su 6º disco, que cantará en directo uno de los temas de Sinvergüenza. Claro que para Sinvergüenza, el que viene después, a partir de las 12, Aitor Albizua contará 4 fakes y algunas mentiras. Pero Sergio, que yo no estoy ahí, ¿le habéis dejado entrar? Sí, ya está, porque tiene como un pase que no sé dónde lo ha sacado, probablemente lo ha robado. Pero ya saben que en todo caso ese momento es el que siempre les recordamos o les recomendamos que pasen a escuchar 40 Urban. Qué malo eres, ¿no? Que eso también nos cuenta para el EGM, Sergio. Pero 40 Urban está muy bien y no miente. No, que nos escuchen, que escuchen a Aitor, que eso nos cuenta también para el EGM, chicos. Despido a Joan Subirats, a Cristina Monge y a Lisa de la Nuez. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Y con vosotros dos vamos ahora.